¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. En esta mañana quiero compartirles un milagro de vida que tuve al momento de recibir a Cristo en mi corazón. Y fue hace 14 años, justamente cuando yo decidí aceptar a Cristo en mi corazón. A pesar de que había crecido en un hogar cristiano evangélico, era necesario que yo tomara mi propia decisión. En ese momento de mi adolescencia estaba atravesando por una enfermedad fuerte y que estaba afectando uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, que era el hígado. Y estuve en tratamiento alrededor de 3-4 meses. Cuando decidí yo aceptar a Cristo en mi corazón, postrado en una cama, fue entonces que yo sentí esa noche en mi cuarto, postrado en mi cama, algo especial en donde yo pude sentir que Cristo estaba obrando en mi cuerpo. Y fue allí entonces donde yo decidí cambiar, seguir a Cristo definitivamente, aceptándolo y confesando que es hasta ahora mi Salvador. Y ahí fue entonces que pasaron los meses y seguía yendo a chequeos médicos. Increíblemente, como milagro único de Dios, mi hígado había sido restaurado nuevamente. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, para que puedan también reconocer de que Cristo cambia nuestras vidas de una forma grande y maravillosa. Que el Señor les bendiga. Gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Ahora entre semanas, siempre trayendo el mensaje de la palabra de Dios, reconociendo que Él es el que nos sostiene, el que nos ayuda, el que nos lleva de la mano. Como aquel niño que camina, que está dando sus primeros pasos para que no se golpee. Así nos ha llevado Dios, dándonos amor, misericordia y fidelidad. Estamos haciendo un pequeño análisis, un pequeño estudio en la tercera epístola del apóstol Juan, que se la ha dirigido, como ya hemos encontrado, a Gayo. Y hemos tenido ya 3 sesiones con respecto a esta epístola. La primera, en la cual se reconocen las virtudes de Gayo, lo que hacía aquel en el buen trato con los hermanos, el servicio hacia los creyentes y sobre todo aquellos que no conocían, el testimonio que se daba de él y cómo la iglesia de alguna manera estaba abrigada en el trabajo que Gayo realizaba. También a la última reunión nos llevó a determinar el mal ejemplo que Diótrefes había estado dando, haciendo acallar, lastimando, ofendiendo a aquellos que iban de parte del Señor a predicar y no los dejaba entrar a la iglesia, e incluso aquellos hermanos que decidían dejarlos entrar se los prohibía. Así que esa prohibición lo llevó a expulsar mucha gente y ahí nos quedamos la pasada vez que nos reunimos. Hoy queremos abarcar ya desde el versículo 11, se va agotando esta epístola rápidamente porque tenemos poco material en ella. No obstante, el ejemplo ha sido maravilloso, ha sido precioso el poder analizar lo que aquí está sucediendo. En el versículo 11 entonces de la tercera epístola de Juan, encontramos que dice de nuevo acá: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Mira, este es el título perfecto para la meditación esta noche. Imita lo bueno. Imitemos lo bueno, no lo malo. ¿Y esto por qué? Sin duda, siempre vamos a tener buenos ejemplos y malos ejemplos. Alguien dijo en cierta oportunidad: ¿qué será que solo lo malo se nos pega y se vuelve parte de nosotros rápidamente y lo bueno no? Lo bueno es difícil, lo bueno cuesta asimilarlo y es algo que en la humanidad nuestra pareciera que tiene sentido, porque hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo, según lo que decía Pablo, refiriéndose a las personas que no tienen la presencia del Espíritu Santo. Así que siempre dirigiéndose a Gayo le dice: amado, no imites lo malo. Ahora, esto resulta un
un poco desafiante, porque ya el escritor sagrado ha utilizado 8 versos de la carta, que solo tendrá 15, para decir virtudes, para decir felicitaciones, para decir cosas buenas de Gayo. Y tan solo utilizó 2 versos para hablar del mal ejemplo de Diótrefes. Y ahí le dice, no imites lo malo. Y es que de alguna manera el asunto es que el liderazgo de la iglesia, el que está a cargo de la iglesia, el que está hospedando la iglesia, se deja influir por ejemplos malos o buenos. Así que la idea del escritor sagrado pasa por eso. Al que dirige la iglesia, al que tiene la gobernanza, por así decirlo, dentro de la iglesia, debe tener cuidado que no se esté imitando lo malo, sino que, contrario a ello, se imite lo bueno. Esta carta entonces cobra un sabor de llamado, de exhortación. Se le llama la atención a Gayo porque el ejemplo de Diótrefes está teniendo tal influencia en la iglesia que todo lo bueno que hace Gayo, que todo lo bueno que ha sido realizado por él, se ve opacado por la mala actitud de Diótrefes. Ahora, fíjense bien, hermanos amados, nos sucede en las congregaciones en este tiempo, que hay muchas personas que son, pues, sin meterse en las actividades, sin hacer mayor cosa, pero sí critican. Y critican cuando ven que las acciones son malas. Hay hermanos, pocos, gracias a Dios, pero que a veces causan división, causan problema, causan disociación dentro de las congregaciones. Recuerdo el ejemplo de algunos pastores, recuerdo hace mucho tiempo, en donde uno de sus líderes, saber dónde escuchó, qué fue lo que escuchó, o fue a algún lugar y creyó que como en la Biblia dice que no hay que comer camarón, entonces era prohibido. Y él comenzó a decirle a todo mundo en su congregación que no debían de comer camarón. Y a los pastores se les ocurre a ellos hacer una clausura de año, bendiciendo a todo el liderazgo. Y dentro del menú el plato llevaba camarones. Y se puso a hablar, estaba enojado, no llevando la doctrina correcta, equivocando el aspecto de la enseñanza. Hay muchos que se parecen a Diótrefes, que no entienden la doctrina, se distraen, toman la doctrina de otro lugar y tratan de implantarla en la iglesia de tal manera que causan problema, conflicto, disociación. Y hay que tener cuidado. Pero el problema, aparte de que a esta persona hay que enseñarle, hay que dirigirle, porque después de a una persona que cause división, después de una y otra exhortación, hay que desecharlo. La Biblia nos enseña acá precisamente que hay que tener cuidado que ese mal ejemplo nos influya. A ver, hay otro ejemplo, solo que ese es más bíblico. En el libro de Gálatas encontramos también una exhortación que Pablo realiza hacia Pedro, el apóstol. ¿Por qué fue la exhortación tan fuerte que Pablo dio a Pedro? Porque resultó que en tanto no llegaba ninguno de la circuncisión, ninguno relacionado a la circuncisión, Pedro comía, compartía con los gentiles como hermanos. Pero cuando llegaron los de la circuncisión, Pedro se abstenía de estar compartiendo con los gentiles, es decir, estaba actuando de manera hipócrita y Pablo le reprende, lo regaña, lo llama a la atención porque no era correcto comportarse de esa manera. ¿Cuántos en las congregaciones dan ejemplos malos que pueden llegar a influir a los dirigentes de las congregaciones? Hace muchísimos años, esto sí, hace muchísimos años, me recuerdo que visitamos una congregación, estaba acompañado de mi familia en aquel entonces, y me recuerdo que había una decisión que debía de tomar el líder de la iglesia, el pastor.
Y cuando le fue planteada la situación, él no sabía qué hacer porque había que consultarle a una persona inmediatamente. Esa persona era la que había sostenido la iglesia en un momento de crisis. No habían tenido economía y esta persona les había apoyado, les había ayudado y eso lo había convertido como alguien que había que agradar dentro de la iglesia. Y entonces el pastor dijo, voy a tener que ir a preguntarle a fulano para ver si él me da su aprobación. Y yo veía en aquel entonces qué triste, qué lamentable es cuando en la congregación el liderazgo, el que dirige, es influenciado para tomar decisiones. Entonces, este versículo 11 nos tiene que traer eso a mente. Pablo le está diciendo a Gayo, no imites lo malo, sino lo bueno, porque de alguna manera el mal ejemplo de Diótrefes estaba influyendo en todas las cosas buenas, en las cosas positivas que había estado realizando Gayo, y eso estaba nublando lo bueno de Gayo y estaba dando una apariencia negativa dentro de la iglesia. ¡Qué tremendo! ¡Qué fuerte, mis queridos hermanos! A veces, y yo insisto, a veces no nos damos cuenta, nosotros como ministros del Señor, aquellos que hemos sido llamados a dirigir, que cuando tenemos el llamamiento del Señor debemos de tener mucho cuidado y sopesar en oración todas las decisiones que nosotros realizamos para no vernos influenciados por personas negativizantes. O personas que quieran meter la mano en nuestro ministerio para que hagamos algo que a ellos les parece razonable, pero que a veces resulta atropellando a alguna parte de la iglesia o a toda la congregación. Y déjenme decirles, con una persona que salga afectada con las decisiones que nosotros tomamos como liderazgo de la iglesia, con ello debemos de evitar tomar esa decisión, sino someter a la voluntad de Dios en oración para tomar la mejor alternativa dentro de la congregación. No debemos dejarnos influenciar por cosas negativas. Así que dentro de las iglesias, espero en Dios que todos disfrutemos el hecho que no haya gente negativa, que esté haciendo cosas malas, perversas, que esté lastimando hermanos o hermanas o de alguna manera contribuyendo a negativizar la iglesia. Me recuerdo hace muchos años, compartí también con ustedes ya el hecho que algunos hermanos se fueron de la congregación, que porque yo no dejé que fuera copastor la persona, y por eso se fueron y además se fueron hablando mal de la iglesia, pero no había razón, no había pecado, no había ninguna situación que ellos pusieran a mal. Pero me recuerdo que una de estas personas fue abordada por uno de los hermanos que continuaba dentro de la iglesia y le invitó a la iglesia. ¿Y por qué no ha llegado? ¿Por qué no ha asistido? Y esta persona le contestó, ¿cuál iglesia? Le dijo. Ahí no hay iglesia. Imagínense ustedes, era tanto su rencor, tanto su odio, tanta la raíz de amargura que se le había formado por un puesto que no podía haber ya una congregación en el lugar. Eso es triste, es lastimoso. Pero, insisto, a veces hay que tomar decisiones para evitar que las personas que están haciendo un ambiente negativo tengan autoridad. A esas personas hay que quitarle los privilegios dentro de las congregaciones para evitar que, aprovechándose de los privilegios del puesto que tienen, contaminen a más personas. Entonces, eso es lo que le está pasando a Gayo. Ten cuidado, Gayo, le está diciendo Juan, ten cuidado. Me preocupa que imites lo malo y no imites lo bueno. ¿Por qué me está preocupando? Porque el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Wow, mire lo que dice allí, pues. El que hace lo bueno, ese es de Dios. Cada vez que un hermano o hermana de la iglesia decide contra sí mismo incluso que se realicen cosas,
actividades, que hayan situaciones dentro de la iglesia que son para beneficio de todos, esa persona conoce a Dios. Cuando hay algo que no me parece, yo puedo opinar, yo puedo decir que no me gusta, pero debo de hacerlo con respeto y sin tratar de causar división. Pero también pensando que si mi idea, si lo que yo pienso no prevalece, no debo ofuscarme, no debo de enojarme, no debo de plantear conflicto, porque Dios es el que dirige su iglesia. A no ser que la situación que se está planteando dentro de la congregación sea verdaderamente descabellada, que vaya a ser un desaguisado total, un conflicto total, entonces ahí hay que decirlo ya con seriedad. Pero yo debo aprender a reaccionar, a hacer cosas buenas dentro de la iglesia. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo recto, en esto pensad. Debemos pensar en aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Debemos pensar en aquello que no se deslinda en lo contaminante, pecaminoso, sino aquello que toma el camino de la verdad. Diótrefes entonces ha dado un mal ejemplo que podría estar influyendo en la vida de Gayo y Juan le está diciendo: Gayo, el que hace lo bueno conoce a Dios, pero el que hace lo malo, ese no ha visto a Dios. Y ahí está el punto de esta lección. No imites lo malo, porque si imitas lo malo no conoces a Dios. Pero si imitas lo bueno es porque conoces a Dios. El que hace lo malo, así como aquel que imita lo malo, no conoce a Dios, ni siquiera lo ha visto. Ahora, esto yo sé, por supuesto, que a hablar en términos generales desde la perspectiva de ver, nosotros no hemos visto al Señor de manera literal, aunque Dios se ha mostrado en visiones, Dios se ha mostrado en cuadros mentales, pero al Jesús encarnado, al que anduvo en la tierra, y Juan lo vio, este no lo había visto y por eso no lo conocía, no lo comprendía. En cambio, Juan sí conoció a Jesús, anduvo con él, tuvo una vida de ministerio con él, así que él conoce lo que hay que hacer. Entonces, el que imita lo malo no es de Dios, pero el que imita lo bueno, el que hace lo bueno es de Dios, y el que imita lo malo, el que hace lo malo, ni siquiera ha visto a Dios. Y nosotros los creyentes en la actualidad podemos decir que aunque no hemos visto, hemos creído, y es más bienaventurado aquel que sin ver ha creído, pero no importa que sin ver hayamos creído, porque al creer por fe hemos adoptado la vida cristiana, la vida de fe, la vida de conducta correcta, la vida de conducta buena, como el estilo de vida que corresponde a los hijos de Dios. Y la vida mala, la vida pecaminosa, la vida de situaciones negligentes, de orgullos, de vanidades, esa es una vida que no funciona, que no sirve, que no nos debe interesar, y en la que nosotros no queremos de ninguna manera que un hijo de Dios, una hija de Dios esté permanentemente allí. Pasa en todos los trabajos. Algunos dan buenos ejemplos y algunos dan malos ejemplos. Me recuerdo yo cuando tenía 19 años comenzaba a trabajar para el Seguro Social, y estando trabajando yo procuraba hacer rápido mi trabajo, y me llama una compañera. Y esa compañera me dice: mira, Juan Manuel, te quiero pedir un favor. Dime, le dije yo. Ella se llamaba Sara, no sé si viva todavía. Pero sí, Sara, le dije yo. Y me dice: mira, deja de estar haciendo el trabajo como lo estás haciendo, porque nos pones en evidencia a nosotros. Tranquilo, hombre, si aquí no es carrera de caballos, me dijo. Afortunadamente había otra compañerita que se llama, ella sí está viva, tengo sentido, Odette de Santos. Ella me dijo: ¿qué te estaba diciendo? Y yo le conté. Y me dijo: no tengas pena. Tú sigues trabajando como tú puedes. Tú sigues trabajando bien, porque eres tú el que te das a conocer, y es tu sello, la persona que tú eres, el que trabajes bien.
Bendigo a Odette Santos, una persona que me bendijo mucho en mi vida, no solo en ello, en otras cosas. Pero lo que traigo a la mente es que ahí había dos ejemplos. Una mujer que trataba de presionarme para que yo no hiciera mi trabajo bien porque los ponía en evidencia a los más antiguos, y la otra que no importando que ella era antigua, ella me felicitaba por mi trabajo y me animaba a seguir siendo tan productivo como había llegado yo allí al Seguro Social. Entonces, si puedo entender yo esto, debo de tener cuidado, tú debes de tener cuidado. No imites lo malo, imita lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que no hace lo bueno no conoce a Dios, ni siquiera lo ha visto y menos ha creído en Él. Pero el verso 12 nos revela el ejemplo que hay que seguir. Dice ahí, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. No dice que está haciendo Demetrio, solo dice todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. A ver, ¿cómo amaba a Gayo, el escritor sagrado, al amado, a quien amo en la verdad? Y aquí dice Demetrio, el testimonio de Demetrio, y la verdad misma da testimonio de él. Refiriéndose también al mismo Gayo, le dice en el verso 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. O sea que Demetrio está caminando rectamente, Demetrio está caminando justamente, haciendo las cosas que agradan a Dios, y cuyo ejemplo podía unirse al accionar, a la actitud que Gayo había demostrado. A la vez era contraria a la actitud que Diótrefes estaba realizando. Diótrefes le gustaba tener el primer lugar, no recibía a los hermanos, prohibía que los recibiera, echaba a los que llegaban, y Demetrio estaba haciendo lo correcto. Y entonces da testimonio de Demetrio, todos dan testimonio, la verdad misma, el evangelio mismo da testimonio de Demetrio, y también nosotros, ya dicho desde el anciano Juan, también nosotros damos testimonio. Es decir, Juan había sido de alguna manera tocado por el testimonio que Demetrio estaba realizando. Y dice, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Es decir, yo no te voy a escribir patrañas, no te voy a escribir cosas perversas, malas, ni con doble sentido. Te voy a escribir la verdad. Y la verdad es que Demetrio es el ejemplo que debes seguir. No hagas caso de Diótrefes, haz caso de Demetrio. Mira cuántos dan testimonio de él. Todos, la verdad y nosotros. Juan sin duda está recordando que el testimonio ante dos o tres es verdadero. Que no vale el testimonio de uno, sino el de dos o tres. Y por eso marca allí que el testimonio es tan cierto, tan veraz, que Demetrio está haciendo lo bueno, que vale la pena ser seguido, ser el que sea seguido por los demás, porque lo que está haciendo es correcto. Entonces hay una contraposición entre el que hace lo malo y el que hace lo bueno. Me fascina a mí, me llama la atención poderosamente que no diga qué cosas está haciendo Demetrio. No necesita hacerlo. Y saben, me llama la atención porque a veces quisiéramos, los que hacemos el bien, los que luchamos, los que trabajamos por hacer el bien, que aquellos que hacen el mal sean puestos en evidencia porque yo hago esto, yo hago aquello otro, y yo soy bueno. Y aquí el escritor sagrado habla del testimonio en general. Este testimonio es tan bueno que todos hablan de él, el evangelio habla de él, y yo mismo doy testimonio de él, nosotros mismos refiriéndose a él como apóstol, o los que están junto con él, dan testimonio de la verdad que está practicando Demetrio. Ahí están los dos ejemplos. Así que dentro de la iglesia encontraremos hermanos muy parecidos a Diótrefes, pero hermanos muy parecidos a Demetrio.
Y la clave, mi querido hermano, mi querida hermana, es que imitemos al que hace lo bueno, no al que hace lo malo. Deja de seguir, deja de unirte, deja de hacer cupo, de hacer cabida con aquel hermano o hermana que critica, que chismea, que pone en mal, que habla en mal de las cosas. Deja de hacer grupo con los que hacen el mal. Por ahí dice que cada oveja busca a su pareja, se refiere al matrimonio también, pero siempre hay aquel estigma de aquel dicho que dice que son coyotes de la misma loma. No sé si ustedes lo han escuchado, aquí en Guatemala se dice, y sí, el que hace lo malo se une con los que hacen lo malo. Contrario a eso, únete a los que hacen lo bueno, a todas las personas que realizan bondad, que aman, que sirven, que se entregan hacia los demás. Únete, haz grupo, haz trabajo con aquellos que verdaderamente están dando ejemplo de Jesucristo. No imiten lo malo, imita lo bueno. Haz lo que agrada al Señor, porque al hacer eso estarás realizando el ejemplo que se está exigiendo acá. El hermano que guarda el pacto es aquel que sirve, aquel que honra, aquel que levanta, aquel que extiende su mano para ayudar a otros y no causa desosiego, ni conflicto, ni división dentro de la congregación. Ojalá quiera Dios que a ti se te pueda ver como un Demetrio. Quiera Dios que no tengas actitudes como Diótrefes. Sé que cuando tú actúas en la verdad te respaldará siempre. Bien, espero que Dios te haya dicho algo, que algo haya hablado el Señor a tu vida. La próxima reunión nos estaremos focalizando en los últimos versículos de la epístola 3 de Juan y espero que Dios te hable también. La paz del Señor está contigo. Quiero orar y te invito a que oremos juntos. Padre bendito, gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Ayúdanos a imitar lo bueno y no lo malo. Ayúdanos a proceder con el bien y no con el mal. Ayúdanos a que seamos ejemplo ante todos, ante la verdad y ante nuestros superiores en la fe. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Y gracias por acordarte en nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, espero que la paz de Dios esté contigo. Un fuerte abrazo desde la distancia y recuerda, Dios es el que está con nosotros. Poderoso gigante. Nadie te podrá hacer frente en tanto estés bajo su abrigo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima.